¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Ah? A quien ven ustedes en pantalla no es Andrés Urrutia, es el doctor Feliciano Villar. Hola Feliciano, ¿cómo va? Hola Andrés, va muy bien, encantado de estar contigo otra vez. ¿Otra vez más? Y sí, claro, y en Córdoba, aunque sea de manera... Esto de los sucedáneos virtuales a mí no me llena, ¿eh? Yo tengo que estar en vivo mejor, Y ¿eh? comerse un asado. o, o unos Yo, calzots o algo. iba a decir de cuerpo presente, pero no sé si procede mucho la expresión. Bueno, todavía estamos esperando porque vamos a aprovechar esto porque recién la gente se va poniendo en vivo. ¿Viste? Yo estoy aprendiendo esto y tengo encima que tengo una base de ansiedad regular eh, con toda esta tecnología, pero la verdad ya estamos mediando la tarde acá. Agradecerle un montón porque Feliciano está desde Barcelona y son las 11 de la noche. ¿Eh? Ya tiene la familia durmiendo, los chicos, todos. Y nosotros acá todavía nos quedan unas horas de frío, ¿no? Porque nos falta un rato. Bueno, te cuento, le voy contando a la gente. Ya eh, esta ya es como la cuarta o la quinta charla, en donde te precedieron Ricardo Jacob, Isolina, Verónica Montes de Oca, Gastón, Rodrigo. Y le decía a Feliciano que bueno, va a ser un placer que hagamos una especie de diálogo. Así lo hicimos con Verónica, la verdad que estuvo muy bonito. En donde vamos a acá optar más por la conversación que por la exposición magistral, por lo cual también está habilitado para que todas las personas que se vayan sumando, que además ya muchos te conocen, que te encanta, ya te vamos a buscar un cargo, te vamos a buscar una plaza, en realidad. La verdad es que ya no quiero cargos, ¿eh? Con los que tengo ya me No, sobran. sí, por eso vamos a hacer más formales las presentaciones ahora para toda la audiencia que se va sumando. Esto parece un programa de radio, pero venimos haciéndolo así desde hace un montón de días en el CEPRAM. Acá vamos por el día 90. Seguramente la gente también te querrá preguntar cómo lo han vivido, cómo están viviendo allá, porque las noticias que vienen de Europa siempre son muy dolorosas, otras muy alarmantes, uno nunca sabe si están algunas muy sobredimensionadas o exageradas, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar a quien tienen ustedes en pantalla, el doctor Ricardo y Feliciano Villar. ¿Eh? Ya me gustaría, pero... El doctor Feliciano Villar es catedrático de nosotros, el hombre de la cátedra, en la Universidad de Barcelona, y que además de tenerle un cariño entrañable, es una persona que uno siempre, 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 siempre aprende, ¿no? En el diálogo, en una conversación. Entonces, no, sí es cierto, porque por ahí uno parece que es un elogio, pero no, las conversaciones son instancias donde uno me parece que está bueno que aproveche y aprenda. Y un poco eso vamos a tratar de replicar, ¿no? Primero te dan la bienvenida a muchísima gente, bienvenido a nuestro país, dicen. Buenas tardes, Feliciano. Bueno, ya dice, lo esperábamos con ansia. Esos ya son fans. Ahí, dice, atento, buenas noches. Bueno, ya la gente se va sumando. Entonces les decía, está el doctor Feliciano Villar y una de las cosas que charlamos es que podía hablar en dirección a esta fecha, que es el 15 de junio, que no solamente en Argentina, sino que es un día internacional de toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato a las personas mayores. Y después le voy a decir ahora en voz alta para anotármelo como ayuda de memoria, que una vez en un bar con Feliciano me dijo, yo no sé si está bien esto de tener una convención para personas mayores, una cuestión de derecho discriminado. Digo, bueno, no sé qué pensaríamos ahora, porque está bueno, ¿no? Que uno, después de qué sé yo, tener el desafortunado privilegio de vivir estas cosas tan dolorosas, ¿no? Puede hacer que uno reflexione sobre algo que venía dado, ¿no? Pero bueno, Feliciano había escogido un tema que es muy bonito y que es un clásico en la psicología del desarrollo, en la sociología y también en la psicología social,
que es un aspecto, digamos, de lo que son las representaciones sociales y de lo que es la conformación de prejuicios, y que es sobre el edaísmo, ¿no? En términos literales, esa sería la traducción del inglés. Pero antes te voy a mandar un saludo, dice Aidela Enqueve, dice, qué gusto volver a escuchar y a ver Feliciano. ¿Eh? Viste que hay gente que ya tiene el placer de tener un gusto de volver a verte. Entonces, el título de la conversación, porque va a ser esto, ¿no? Es el edaísmo y cuál es la incidencia que tiene en estas situaciones de abuso y maltrato, en dirección a que tomar conciencia por ahí pasa por eso, por empezar a conversar y a reflexionar. Así que bienvenido, Feli, una alegría, ¿eh? Y con ustedes, el doctor Feliciano Millar. ¿Eh? Gracias, es un placer estar contigo y charlar una vez más contigo y con la audiencia, muchos de ellos, pues supongo que estudiantes en el CEPRAM, sitio al que he ido 2 o 3 veces y se me ha recibido de manera espléndida, con lo cual tengo muchas ganas de volver, ¿no? Si todo se hace, igual volvemos pronto, ¿no? Entonces, como has dicho, Andrés, el tema de esta charla o de este conversatorio que decís, es sobre el edadismo. Muchos, la excusa para este tema, además de que viene muy a cuento con todo esto que ha pasado y que está pasando, es que pues, ha sido un estudio que hemos realizado ahí en el grupo de investigación que tengo, que me ha tocado dirigir. Es un estudio que no lidero yo, que lidera una estudiante de doctorando y futura próxima doctora que se llama Stephanie Bravo. No sé si la conociste cuando estuviste Parece que no, yo no. Es una investigadora excelente. Ella es chilena y es experta, es periodista y es experta en temas de tratamiento informativo de los mayores y de edadismo. Entonces, junto con ella nos dedicamos a ver cómo los mayores habían sido tratados en esta pandemia, durante los días de la pandemia y especialmente en las 8 semanas donde aquí en España pues, vivimos todo el drama de los miles de muertos que hemos tenido a cuenta de esta enfermedad, ¿no? Como bien sabes, no descubro nada, pues el COVID-19 es un virus que ha tenido una especial incidencia en el grupo social de los mayores, ¿no? Yo no tengo las estadísticas de Argentina, ¿eh? Si os interesa conocer las de mi país, las de España, pues aquí prácticamente el 95% de los muertos han sido personas mayores de 60 años. Para que te hagas una idea de hasta qué punto pues, los mayores de alguna manera han estado en el foco, ¿eh? Y no solamente eso, sino que del total de personas fallecidas, que actualmente son aproximadamente unas 28.000, si es que nos creemos los datos oficiales, que no sé si nos lo tenemos que creer o no, pues el 60% de ellos son mayores de 80 años. Es decir, ha afectado particularmente a los muy mayores, ¿no? Y en otros países de Europa los datos son similares. Hemos de tener en cuenta, además, que no ha atacado a todos los mayores de manera indiscriminada, ¿no? Sino que especialmente a aquellos que tenían algunas condiciones de salud previas frágiles, ¿no? Es decir, problemas que tenían patologías como dificultades respiratorias, enfermedades circulatorias, diabetes. Se estima que al menos el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas que han muerto tenían estas, digamos, patologías previas. Entonces, obviamente, tenemos una enfermedad donde el número de afectados muy graves, que puede afectar a cualquier edad, porque cualquiera puede estar afectado, ¿no? Pero que las consecuencias más graves se centran en los mayores, esto es así, pues lógicamente lo que hace es que los mayores, por una vez, porque tradicionalmente están bastante ignorados por los medios de comunicación, ¿no? Si quieres luego podemos discutir por qué, ¿no? Pero por una vez los mayores han estado en el foco. Por desgracia, por una cuestión, en este caso, pues muy optimista, ¿no? Pero han estado durante estos meses todo el rato en el foco de los medios, ¿no? Y nosotros lo que hicimos
Stephanie y yo mismo, es analizar los titulares de las noticias que iban de mayores y pandemia durante los meses de marzo y abril de este año 2020, que son los meses donde se concentraron el pico de muertes en España. Tenemos un gráfico, si quizá puedo compartir la pantalla y lo podemos ver todos, ¿no? Aquí lo vamos a compartir, ¿no? No sé si veis el gráfico. Sí. Es un gráfico donde hay 3 líneas. Hay una línea punteada de color negro. Esos son los muertos diarios. Y están medidos en la escala que está a la izquierda, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, el día 31, la semana del 27 al 6 de abril, teníamos picos que casi alcanzaron los 1000 muertes diarios, ¿no? Fue un verdadero drama, ¿no? Sí, sí. Muchos días por encima de los 800 muertos, ¿no? El primer muerto lo tuvimos a principios de marzo, el primer muerto reconocido, y a finales del mes de abril ya digamos que el pico de muertes había pasado y cuando vino el mes de mayo se decretaron las primeras medidas de relajamiento del confinamiento, ¿no? Entonces nos interesaba ver en digamos, etapa crítica de la pandemia cómo habían los medios de comunicación tratado este tema, en relación con los mayores. Vemos la línea de color naranja, son aquellas noticias que ofrecían, desde nuestro punto de vista, una representación pesimista, negativa, por así decirlo, malas noticias respecto a los mayores y la pandemia. Y la línea verde representa aquellas noticias que, bueno, transmitían una visión positiva de los mayores, ¿no? O con algún aspecto positivo de los mayores. Vemos que las dos conviven durante la pandemia, ¿no? Al principio, sobre todo, la visión es altamente negativa. Y luego, poco a poco, de alguna manera, parece que se va compensando un poco, aunque, lógicamente, las malas noticias, cuando hablamos de un tema como este, pues siempre superan a las buenas, ¿no? Hasta aquí, pues podríamos pensar que todo es lógico, ¿no? Es una pandemia, mucha gente enferma de gravedad, mucha gente desgraciadamente muere, pues es lógico que lo negativo supere a lo positivo. La gracia del estudio no es ciertamente esta, sino yo creo que la gracia del estudio, si es que tiene alguna gracia, ¿no?, es que es no tanto si se transmiten buenas o malas noticias, sino el tono en el que se transmiten y la imagen que dan estas noticias de las personas mayores. Y es aquí donde se relaciona con el tema del edadismo, ¿no? El edadismo, como probablemente muchos de los que nos escuchan saben, es, tiene como dos caras, ¿eh? Por una parte tiene una cara, por así decirlo, de creencia, de prejuicio, de ideología. Digamos, la representación de los mayores o de un grupo de edad en general, porque también podríamos hablar de edadismo en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Hay algunas derivadas interesantes respecto a cómo se ha tratado a la infancia en la pandemia, que también, si quieres, después podemos hablar, ¿no? Es decir, el edadismo supone ofrecer una imagen estereotipada, homogénea, negadora de la diversidad de determinadas personas de un grupo de edad. En este caso, en el caso que tenemos aquí hoy, pues en el caso del grupo de los mayores. Tiene una parte, digamos, de creencia, de prejuicio, y también tiene otra cara muy importante, que es una cara de prácticas. Es decir, esta ideología de atribuir a personas por el hecho de tener una cierta edad cronológica ciertas características implica después consecuencias prácticas. Consecuencias prácticas en términos de políticas sociales determinadas, en términos de discriminación, en términos de tratar a las personas de una manera no apropiada y sin tener en cuenta la diversidad y la individualidad de cada una de ellas. Desde nuestro punto de vista, los medios de comunicación de alguna manera lo que hacen es transmitir estos estereotipos asociados a la edad y quizá reforzarlos. Los medios de comunicación, para transmitir una representación de la vejez, beben de alguna manera de
del compendio de imágenes que nuestra cultura ofrece de los diferentes grupos de edad. En el caso de los mayores, la imagen tradicional que existe en nuestra cultura, de los mayores y de hecho yo creo que del propio proceso de envejecer, no es una imagen demasiado positiva, ¿no? Tradicionalmente ha estado asociada pues, a una narrativa de declive, que se llama, donde envejecer automáticamente se asocia a ideas como la pasividad, la fragilidad, la enfermedad, el declive, el deterioro, todo ello de manera irreversible y afectando por igual a todas las personas mayores sin tener en cuenta que la vejez es un periodo de la vida que por suerte cada vez dura más años, ¿no? Y que actualmente pues, es casi entre un cuarto y un tercio de la vida de todo el ciclo vital, al menos en los países desarrollados como los nuestros. Feliciano, dime. Sin ánimo de interrumpir, pero como ha habido gente que se ha ido sumando más tarde, yo voy a hacer una breve síntesis, que bueno, era un análisis de noticias que paralelamente iban al incremento de las tasas de las muertes y también de los contagios. Y ustedes lo clasificaron en buenas y malas noticias, ¿no? Esa clasificación las hicieron en función de que de las adjetivaciones, de que trataran solo el tema de la muerte, o de cuál era el tratamiento para clasificar a lo que era bueno y malo, por decirlo de alguna manera así dicotómica, ¿no? En el caso de las, digamos, de las malas noticias o de una representación negativa de las personas mayores, dominaban sobre todo noticias referidas a las muertes de las personas mayores. Y hay un segundo polo muy importante en términos numéricos, que es la situación de las residencias. Ajá. Las residencias en España ha sido bastante, bueno, pues, muy dramático, ¿no? Porque muchos de los muertos han sido personas que vivían en residencias. Esto ha sido recogido de manera muy amplia por los medios y en términos como muy dramáticos. Es decir, de alguna manera las residencias pues las personas que viven allí, por hablar digamos claramente, pues son personas que están olvidadas de alguna manera, ¿no? Se las aparca, ¿no? Como si ya dejaran de ser ciudadanos, ¿no? Como si ya no tuvieran derechos. Están allí, digamos, en una especie de limbo, ¿no? En ocasiones a las residencias, pues por desgracia, existe, pues mucha gente las considera de alguna manera como una especie de aparcamiento de personas mayores antes de que desaparezcan. Pues durante la pandemia han ocupado una parte importantísima del foco informativo, asociándolas a esta idea pues de la falta de medios, de la dramática situación que han vivido. El abandono también. El abandono, obviamente. ¿Y qué tipo de expresiones o de titulares apuntaban hacia el tratamiento positivo, digamos? ¿Cuáles eran los que recogían una imagen positiva de la vejez o la muerte en medio de todas estas malas noticias? Que estas noticias, digamos, positivas, que también existían, ¿no? Y que también hemos encontrado muchas menos, son especialmente interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces son positivas solo en apariencia, pero si a lo mejor rascas un poquito, ves que igual no transmiten una idea tan positiva como la que aparentan, ¿no? Entre las noticias positivas que teníamos, o los grupos, o los temas que trataban estas noticias positivas, por ejemplo, aparecían la persona mayor como beneficiaria de ciertas políticas o de ciertas acciones positivas por parte de otros, ¿no? Lo cual, en cierta medida, no deja de transmitir también una cierta idea de vulnerabilidad, de la persona mayor que recibe, que de alguna manera es objeto, a veces incluso pues, de la caridad o de la compasión por parte de los demás, porque es un grupo que se define como grupo necesitado, como grupo frágil, como grupo vulnerable. También teníamos noticias referidas a recuperaciones, entre comillas, milagrosas, ¿no? Es decir, personas muy mayores que se recuperaban de la enfermedad, lo cual es algo pues, muy positivo, pero que en el fondo también pues, transmite la idea de que son la excepción.
los Si supervivientes. uno aparece, claro, si uno aparece en el periódico, pues en el diario, como, no sé, estoy leyendo una, ¿no? Una mujer italiana de 104 años Tal cual. que sobrevivió a la gripe española y al coronavirus. Ujú, Esto es un titular del diario ABC el día 6 de abril, ¿no? ujú, Pues esta excepción, ¿qué nos está diciendo? Pues en principio que es algo que se sale de la norma, porque la norma es que las personas mayores sean frágiles, sean vulnerables, no sean resilientes. Es decir, cuando entronizas como algo excepcional, pues lo que estás haciendo de alguna manera es reforzar la norma general, ¿no? seguro. También había una minoría de noticias donde los mayores aparecían como protagonistas y como contribuidores, ¿no? Como proveedores de servicios, ¿no? Y protagonistas de cosas buenas, algo que quizá pues debería haber aparecido más, ¿no? O sea, que las personas mayores no solamente han sido víctimas, también han sido protagonistas, ¿no? Y también han sido personas que han contribuido en la medida de lo posible pues a ayudar, y que han sabido soportar de una manera quizá más estoica o con tantos o más recursos como otros grupos de edades, pues esta situación tan desafiante que ha sido para todos, al menos aquí en España, pues estar 2 meses encerrados en casa. Ujú. Sí, en dirección a eso yo voy a tomar algunas, te explico cómo estamos haciendo. Nosotros salimos acá a vos y a toda la gente que escucha, ¿no? Estamos comunicados por Zoom y después nosotros lo pasamos y sale directo en Facebook, ¿no? Que sí convengamos que nos guste más o menos las redes, es las redes donde más personas mayores hay, ¿no? Porque las otras están más sesgadas por la edad, ¿no? Pero sí, bueno, además de todos los saludos de bienvenida, especialmente acá de Santiago del Estero, a Norma Tamer, ¿eh? Hay gente que Buena te amiga. saluda especialmente. La otra cuestión que me preguntaba yo en dirección a esto del edadismo, hay como una construcción muy arcaica, ¿no? De asociar digo, arcaica en nuestra vida y a su vez en la historia de la cultura, la vejez a la muerte, ¿no? En el sentido de decir, ¿por qué murió el abuelo o la abuela de viejita? Y en realidad asignamos la vejez como causa de muerte, y difícilmente digamos porque tenía una EPOC, un efisema o un cáncer, etcétera. Entonces, que de hecho una de las principales causas de muerte en las personas mayores, cuanto más grandes son, es un cáncer, ¿no? Entonces venimos siempre asociando a que la abuela se murió de viejita, ¿no? Entonces se genera esto que realmente es una asociación prácticamente pavloviana, ¿no? Donde la gente se pregunta si va a ceder el prejuicio en relación a los mayores, y es difícil en la medida en que siempre la cuestión asociativa del punto de vista semántico, la contigüidad, la construcción simbólica de la muerte, que generalmente es una vieja flaca, ¿no? Desde México hasta las pinturas del Renacimiento, ¿no? Y a su vez, ahora por lo que vos decías, también se asocia a otro gran prejuicio y a otro gran temor, porque pongámoslo así, los prejuicios lo que encubren es un temor, que es el lugar de la residencia como el lugar donde uno se va a morir, ¿no? Porque en ese sentido hay que también reconocer que hay muchos estudios sesgados, ¿no? Las poblaciones que van a las residencias es una población que ya tiene condiciones premórbidas, ¿no? Se dice la expectativa de vida es muy baja, van al geriátrico y se mueren, sí, pero tenían condiciones en donde el cuidado domiciliario ya los ponía en un nivel de fragilidad donde efectivamente podría verse que algunas residencias son para cuidados paliativos, ¿no? Así de complejo es, pero que además sintetiza el combo de los temores, el Alzheimer, esta idea del depósito, del aislamiento de la familia, etc. ¿No crees que, digo, no solo por el tratamiento de los medios, sino en la representación nuestra de las personas, lejos de plantear un desafío como que las personas mayores ahora están siendo en foco, sino que se va a reforzar un poco más, ¿no? Esta teoría de que finalmente mueren quienes tenían que morir, no sé si me explico. O sea, se le suma la fragilidad, la mortalidad. Ese es nuestro temor, o mi temor en este caso, ¿no? O sea, en los últimos 20, 30 años hemos avanzado mucho en intentar ofrecer, y las propias personas mayores han sido protagonistas en ello, ¿no? No solamente
han sido los demás, ¿no? En intentar ofrecer una imagen alternativa de la vejez y de los mayores, ¿no? Una imagen activa, comprometida, generativa, como contribuyentes, sino como receptores, ¿no? Como un recurso y no como una carga. Y mi temor es que ahora, pues, todo esto de alguna manera pase a un segundo plano y volvamos otra vez a, pues, pensar a los mayores como meros beneficiarios de la caridad y de la lástima por parte de los demás, ¿no? Eso, por un lado. Y luego, por otro, el tema de las residencias. También en los últimos 10, 20 años, quizás esto es un poco más reciente que lo anterior, hemos intentado también cambiar la imagen social de las residencias, ¿no? Intentar que las residencias no sean un lugar donde a uno, como tú decías, le depositan antes de la muerte, sino sea un cambio de residencia donde uno puede desarrollar todavía un proyecto de vida positivo, donde pues uno, lugares donde uno vive, no donde uno va a morir. Es algo radicalmente diferente. Esto cuesta cambiar, la mentalidad, y cuesta cambiar, porque hay un trasfondo económico también, ¿no? Porque dar cuidados, digamos, más humanos y más dignos a las personas mayores en las residencias a lo mejor es muy caro. Pero de alguna manera lo que estamos es otra vez yéndonos a la imagen de la residencia como asilo, como entidad de beneficencia, donde lo importante son las necesidades básicas de la persona mayor, esté bien de salud y esté bien lavada y bien comida, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una polémica o una cierta, digamos, estamos, por así decirlo, como en una encrucijada. ¿Qué vamos a hacer con las residencias después de todo esto? ¿Las vamos a convertir en hospitales, como algunos pretenden? Por el temor de que pueda haber pues, nuevas pandemias o nuevos rebrotes, o vamos a seguir con el camino que estábamos intentando seguir de convertir las residencias, de que realmente las residencias sean sitios donde vivir, sean el hogar de las personas mayores que viven allí y no un hospital. A mí no me gustaría vivir en un hospital. Los hospitales no son sitios para vivir. Bueno, estamos en esa encrucijada ahora y por desgracia hay fuerzas muy poderosas de alguna manera que quizá inclinan la balanza hacia un lugar que yo veo con cierto temor, como te decía antes, ¿no? Es decir, tenemos que la pandemia puede de alguna manera afectar tanto la imagen que tenemos de las personas mayores que viven en comunidad, reforzando esta idea de dependencia, como la imagen negativa tradicional de las residencias que estábamos también intentando transformar, ¿no? Y que deberíamos seguir haciéndolo. Digo, preguntaba esto porque, bueno, entre hoy y ayer estuvimos charlando con, bueno, gente de Buenos Aires, con Isolina que hablaba sobre la situación esta en Bélgica, donde se animaba a que las personas mayores, digamos, dejaran la prioridad para los respiradores a los más jóvenes. Por otro lado, hablábamos con Verónica Montes de Oca en México y decía algo que me parece que es muy importante. O sea, cuando se transmite eso, por ejemplo, no se transmite que en México quienes más han muerto son varones que no llegan a los 65 años, sino que son trabajadores precarizados que no tomaban la cuarentena, digamos, como opción porque no podían hacerlo, ¿no? Además de por las diferentes políticas públicas que ha hecho cada país, porque esto reconozcamos que más que políticas, sin que sea una crítica, pero en términos epidemiológicos no son medidas epidemiológicas, que es la intervención hacia algo, sino que son medidas de administración del sistema de salud, ¿no? Cuanto en la atención primaria, en la educación, en mantener a la gente en su casa para evitar algo que en la internación y las intervenciones secundarias o terciarias se iba a desbordar, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuánto de esta información no se dice? ¿No? Vos empezaste aclarando algo, decir que es la cantidad de comorbilidad que tienen que ver con los viejos. Y efectivamente, cuando uno lee y dice el 95%, el 80% de los que mueren son mayores, es porque hay un peligro de letalidad, ¿no? Lo cual, obviamente, ninguna persona mayor que cuide o quiera su vida se va a exponer a un virus. No sé si me explico, porque acá también hubo toda una movida por un día de cobro, en donde, bueno, se desbordaron las personas mayores en los cajeros, también frente a otra inequidad muy grande, que es su falta de conocimiento para el dinero electrónico, ¿no? Entonces necesitaban también hacer estas colas como si la gente mayor fuera tonta al que sale a buscar un virus, ¿no? Entonces se generó ese otro estereotipo, digo,
parte del asunto, lo digo por preguntas que hacen acá, dice, mi hija vive allí en España, dice, comenta que los abuelos de sus amigas quedaban pocos, que ellos vivían en hogares con familia, no en residencias, y una apreciación que me pareció muy dura, dice, morían como moscas. Ese es otro tratamiento horrible, ¿no? Es decir, hablar de esto y adjetivar, sí, sí, que es terrible, ¿no? Porque es algo de lo que hace muchos años yo escuchaba en una psicoanalista, yo sé que vamos por ahí, pero que es brillante, que es Silvia Bleisman, dice, cuando la vida se biologiza, cuando de nuestra vida solo queda el tratamiento del comer, dormir y la higiene, hay un empobrecimiento psíquico, ¿no? Pero no solamente psíquico, sino una degradación de la condición humana, ¿no? Esto de ver que mueren como moscas, no sé si me explico, que es como más una imagen de un genocidio, donde parece que hubiera una política de exterminio, ocultando, bueno, causas de muerte que son ya por sí dolorosas, ¿no? Y en este caso la metáfora es particularmente desafortunada, ¿no? Porque es que las moscas en este caso son personas y son ciudadanos. Sí, sí. Creo que debemos tener cuidado con las metáforas que utilizamos, aunque sean bien intencionadas, ¿no? No, digo por todo lo que el lenguaje evidencia de lo que sentimos y lo que vivimos, porque por ahí se puede vivir como una catástrofe, ¿no? Lo cual no quiere decir que las muertes no sean una cosa terriblemente lamentable, pero el comparativo de por sí es muy fuerte, ¿no? Por más que las cifras que contribuyen a generar más temor, que contribuyen a generar más dolor y un plus de degradación humana, eso es lo que digo, ¿no? Porque no se está hablando con precisión, cuando uno lee estos mapas o ven todo, no se está hablando con precisión de cuáles son las razones en términos epidemiológicos, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la pobreza, tiene que ver mucho más con el hacinamiento, tiene que ver mucho más con variables que en el curso de vida, además de la edad, es el factor que potencia, ¿no? Como vos decías, pero no es la edad solo. Aquí en España lo que yo percibo y lo que hemos percibido en el estudio que hemos realizado es que la edad se toma como un proxy facilón. Claro. Como la excusa, ¿no? O sea, como se mueren más los más mayores, sin demasiado profundizar por qué, ¿no? Porque es lo que decías tú, ¿no? De por qué se mueren más los más mayores, ¿no? O sea, y quiénes son entre los mayores las personas que realmente pues han tenido afectaciones más graves, ¿no? Se toma la edad como elemento simple y fácil para que todo el mundo lo entienda y se define a los mayores de 60 o a los mayores de 65 o de 70, me da igual, de manera acrítica y de manera, digamos, como bloque, como un grupo de riesgo. Tienes más de cierta edad, formas parte de un grupo de riesgo. Y eso, además, te expone a cierta restricción y a cierta, incluso, violación de derechos. Por hablarlo claramente, ¿no? Por ponerte un ejemplo sencillo, en mi universidad, los mayores de 60 no pueden ir a la universidad hasta el mes de septiembre y han de pasar antes necesariamente un examen médico. Los que tenemos, por el momento, menos de 60 años ya podemos ir a la universidad de manera libre. Bueno, ¿por qué? Eso no es una restricción. Esa restricción realmente no es una violación de un derecho. ¿Por qué por tener más de 60 años o más de 65 automáticamente ya se nos vincula a este imaginario de lo catastrófico, de la fragilidad, de la vulnerabilidad? Yo a mis compañeros, la verdad, de profesores de más de 60 años no los asocio en absoluto con las ideas de vulnerabilidad, de fragilidad, de toda esta, digamos, narrativa terrible de la vejez, ¿no? Sino también al contrario, ¿no? Para mí son personas que pueden aportar un montón y que contribuyen, quizá son los que más contribuyen de todos mis compañeros, ¿no? Este es solamente un ejemplo, ¿no? De cuáles son las consecuencias pues de ignorar la diversidad, de ignorar los matices y de tomar algo tan sencillo como la edad que tienes en tu carnet de identificación como algo que define qué puedes y qué no puedes hacer. Algo tan sencillo y tan terrible como eso. Después, una segunda discriminación clarísima, ¿no? que estamos viendo al hilo de esta situación, ¿no? Algo que tú has mencionado, ¿no?
el hecho de que por tener cierta edad o más de cierta edad, pues puedas acceder a una serie de tratamientos o de recursos médicos o no. Aquí se han dado casos muy sangrantes, ¿no? De personas, pues, incluso de papeles escritos firmados por la autoridad competente que decían que se priorizaba a los menores de 80 años o se negaba a los mayores de 80 años ciertos tratamientos, ¿no? Pues la intubación o el uso de respiradores, que deberían ser prioritarios para las personas menores de esa edad. ¿No es una violación de derechos? Clarísimo. ¿Acaso las personas de 80 años ya no son ciudadanos, ya no tienen los mismos derechos que los demás? De igual manera, en las residencias, por ejemplo, las residencias no son hospitales, antes lo he dicho, y yo nunca querría que una residencia fuese un hospital. Otra cosa es que los mayores que viven en residencias tengan los mismos derechos de ser atendidos de manera sanitaria, los mismos derechos a la atención médica que cualquier otro grupo. El hecho de vivir en una residencia no te da menos derechos. Y sin embargo, hemos visto que durante la pandemia pues ha habido políticas explícitas de algunos gobiernos regionales aquí en España que a las personas que vivían en residencias se les ha negado el traslado a centros médicos durante la etapa crítica de la pandemia. Digo, sí, en eso te escuchaba con atención cuando decías los profesores universitarios. También hubo una medida muy polémica acá en la ciudad de Buenos Aires, que era restringir la movilidad de las personas mayores, en donde me parece que se invierte el sentido, como muchas veces sucede en las víctimas de violencia, ¿no? En donde dice, bueno, si no hubiera llevado el dinero en la cartera no lo hubieran robado, si no hubiera salido a la noche no hubiera recibido tal abuso, si no se hubiera puesto esta prenda provocadora la mujer no habría recibido una violación, donde todo el énfasis está puesto en qué hace esa persona para sufrir el daño. No sé si me explico. Acá parece también que los distribuidores de la pandemia hubieran sido los viejos cuando en realidad fueron los receptores, ¿no? O sea, fueron las principales víctimas. Y en dirección a eso, yo decía que es tan fuerte la asociación con la muerte que la gente hasta se lo pregunta, porque dice, bueno, ya tiene 80, ¿no? Pero yo digo, bueno, supónganse que este virus hubiera atacado a los colorados o a las coloradas, qué sé yo, los pelirrojos, ¿no? En el sentido más fantástico de Bioy Casares o de Borges o de Cortázar, en donde es un virus que toma a los que son zurdos, que escriben con la derecha o con la izquierda, vamos a decirlo para que no lo tomen en términos ideológicos, ¿no? Es decir, sería amoral pensar eso, ¿no? Entonces sería amoral, digo, porque esto existió en regímenes absolutamente totalitarios, la eugenesia, o sea, cuando había algún déficit, tomar la decisión sobre la continuidad de la vida de alguien o no en función de un parámetro de perfección biológico, de normalidad biológica, porque en parte lo que está en juego es un parámetro, ¿no? Lo que se está comparando es la edad como parámetro, como vos decías, es indicador indirecto de tantas cosas tan arbitrarias como salir del sistema laboral, como entrar al sistema educativo. O sea, hay ciertas cosas que tienen cierta lógica más biológica y otras más sociales, pero en esta parece que efectivamente la aportación, ¿no? Como si fuera un estigma de la edad, es algo por el cual yo te decía que me gustaría charlarlo nuevamente. Si uno no se pone a pensar que efectivamente frente a esta vulneración es necesario la declaración de derechos protectivos, porque está claro que la igualdad frente a un recurso no se da. No sé si me explico. La igualdad en términos ciudadanos, lo que vos decías, es decir, no pasás a ser igual frente a esto, frente a decisiones tan difíciles como vos decís, que además alguien ha tenido la responsabilidad de firmarlo, ¿no? Yo, sí, para la verdad conversar. es que veo sus pros y sus contras. Yo entiendo la lógica de por qué digamos, desde estamentos académicos, políticos, sociales, se aboga por una carta de derechos diferenciada para las personas mayores y con un énfasis especial para las personas mayores, pero mi mundo ideal, en el que quizá algún día baje, para mí los derechos de las personas mayores son importantes en tanto son derechos humanos.
yo me conformo no con que haya derechos, o sea, lo que a mí me gustaría no es que hubiera unos derechos especiales para los mayores, sino que los mayores fuesen considerados como cualquier otro ciudadano, ¿eh? Es decir, que los derechos que tenemos tú y yo, el vecino de al lado, las personas jóvenes, los menos jóvenes, pues sean también los derechos que tienen las personas mayores. Y ojo, no solamente los derechos, también las obligaciones, obviamente, ¿no? Es decir, singularizar este grupo tiene sus ventajas. Quizá en cierto momento en el que a lo mejor quizá estamos, ¿no? Porque yo no niego en absoluto la buena intención y admiro profundamente a muchos de mis colegas que están defendiendo estos derechos de los más específicos de las personas. Pero claro, singularizar un grupo puede tener, de alguna manera, efectos secundarios no deseados, ¿no? Como reforzar el imaginario de que es un grupo especialmente necesitado, ¿no? O también puede tener la tentación, que no digo que esté pasando, ¿no? Pero puede tener la tentación de querer darle a los mayores todo sin contar con ellos. Sí, sí. O sea, yo no sé si somos las personas de mediana edad, o los cincuentones, o los cuarentones, o los jóvenes los que debemos ser los que estemos en primera línea defendiendo los derechos de los mayores. Si se violan, si se vulneran, yo creo que han de ser las propias personas mayores han de tomar esa responsabilidad. Porque si no les estamos tratando nuevamente con un cierto paternalismo y una condescendencia que es precisamente lo que queremos eliminar. No sé si a lo mejor es poner, como decimos en España, el carro delante de los bueyes, ¿no? Pero de alguna manera, claro, yo lo que quiero es que todos seamos tratados como adultos. Los mayores, obviamente, también. No sé por qué no. O sea, lo que no me cabe en la cabeza es por qué les diferenciamos tanto. Para mí tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos. Sí, digo, esto que vos estás diciendo me parece muy interesante. Hoy hablamos con Ricardo Yacoub, la charla de él había sido el orgullo de ser mayor. Con Isolina hablábamos cuál era la definición de qué era el buen trato. Y en todos los casos, ahora también te escucho a vos, o sea, aparece que los momentos más trágicos o acontecimientos históricos, ¿no? Para inscribirlo en una teoría, ¿no? Una teoría donde efectivamente nosotros no podemos escindirnos de lo que la cultura nos está presentando, que es esto, ¿no? Este momento histórico, desde el Holocausto hasta pasando por la pandemia del HIV, los movimientos feministas en realidad no fueron movimientos tutelados por otros, ¿no? Sino que era el mismo movimiento lésbico y gay el que trabajaba sobre cosas que eran y que siguen siendo, convengámoslo, ominosas, ¿no? Y se mantiene la marcha del orgullo gay porque efectivamente se necesita todo el tiempo recordar. Recién hace un rato veía un posteo de un profe del CEPLAN de teatro que decía, ¿quién dice que las cosas van a ser después? Y mostraba el atropello, el abuso a un muchacho, no sé, de Inglaterra o algo de eso, por haber expresado abiertamente su homosexualidad. Y esto sigue ocurriendo, nada, con el magnicidio de Martin Luther King, ahora Floyd, y no sé cuántos miles de crímenes por racismo que parecen inagotables. Pero en general yo veo que las personas mayores tienden a proteger a las otras generaciones diciendo, bueno, si tengo que renunciar en esto del orden de la ley de la vida, no emerge el colectivo de las personas mayores como un colectivo que tenga tanta fuerza como para plantear la voz frente a esto, que uno, sin hacer tampoco amarillismo, podría ser una especie de genocidio en el sentido no pensado a la generación más joven, ¿no? Como se pensaba siempre, sino que se aparte a una generación que ya, entre comillas, vivió su vida. No sé si me explico. A mí me da mucha inquietud decir que estas cuestiones que son muy dolorosas no mueven la voz de los mayores en esa dirección. Sí de algunas personas mayores de manera individual, ¿no? Yo creo que bueno, las contribuciones de los mayores son indudables, ¿no? Pero son contribuciones que hasta ahora, sobre todo, tienen protagonismo y se llevan a cabo en el ámbito, sobre todo, de lo privado, ¿no? de la familia, ¿no? De las relaciones personales, ¿no? A mí me falta todavía, pues, ver y ser capaz de que los propios mayores impulsen un protagonismo más de los mayores en el ámbito público, ¿no? Un protagonismo sin tutelas,
sino que sean ellos los que de alguna manera agarren la bandera y salgan a protestar si es que creen que hay algo por lo que protestar. O sea, porque que lo piense yo o que lo pienses tú está muy bien, pero a mí lo que me gustaría es saber qué piensan ellos y si ellos están de acuerdo con que hay algo que hay que, por lo que merece la pena luchar, que sean ellos los que estén también, junto con los demás, que les apoyaremos, si es necesario, pero que estén ellos en primera línea. Eso es tratarles como adultos y como ciudadanos. Todo lo demás está bien, es mejor que nada, lógicamente, pero es un sucedáneo. Sí, sí. Quizá vivo en un mundo No, ideal. digo, a mí lo que yo te decía al inicio, que no era en ningún caso un elogio melonero ni un cumplido, ¿viste? Como se suele decir, es que yo creo que realmente uno puede aprender de las investigaciones, de los papers y también de las conversaciones, ¿no? Y acá a mí siempre me resulta como contradictorio muchos conceptos de la misma gerontología, ¿no? Pienso cuántas veces los mismos prejuicios protegen a las personas mayores de sus propias pérdidas, no sé si me explico, si siento que hay algo de la salud o de la sexualidad que se pone en juego, o sea, mantener un prejuicio me saca del partido antes que lo pierda, no sé si me explico. Y acá veo como esa contradicción que siempre está y que yo la comparto no como persona mayor, sino como persona de más de 50 años, en donde si me dicen es mi vida o la de mis hijos, y bueno, en términos negativos la de mis hijos, no sé si me explico. Entonces se pone lo del orden de la ética, de la relación generativa, ¿no? Del legado, en un orden público, ¿no? En donde efectivamente esa decisión, como decir, la debiera tomar cada uno, ¿no? Y no tomar otros también, porque esa decisión también la toma otros, ¿no? Eh, Voy a leer algo acá de una persona que está escuchando, que me parece bueno darles la voz en dirección a esto, que en este caso no es que nosotros lo deleguemos, sino que yo leo. Dice, es más fácil decir que se mueren los mayores porque son viejos, y que decimos que toda la gente de las villas que se mueren, o de los latinos, de los negros pobres en Estados Unidos, no. Dice, en cambio, el relato más fácil es el de los viejos, ¿no? Así que nosotros como viejos morimos porque estamos más cerca. Algo de eso hay, ¿no? Hay como una simplificación semiótica muy fuerte. Yo no sé, yo creo que hay dos colectivos especialmente damnificados por la pandemia, por lo menos aquí en España. Uno es el de los mayores, de los viejos, y el otro es el de los niños. Ajá. A los niños también se les ha tratado, se les ha maltratado, yo creo. Se les ha negado el derecho a la educación, ya para empezar. O sea, me parece muy sorprendente, yo no soy ningún experto en infancia, ¿no? Pero me parece muy sorprendente que inicie el fútbol y no haya escuela. No lo entiendo. Y que haya planes muy detallados, protocolos muy concretos para que ciertas actividades económicas, el turismo, los viajes, los deportes, etcétera, que generan un valor económico, se pongan en marcha, y sin embargo la educación, quizá porque no genera ningún valor económico, al menos a corto plazo, pero sino que es una inversión de futuro y es un derecho, pues para esto parece que, al menos en España, no hay planes demasiado concretos. Parece que lo dejaremos hasta septiembre y nuestros hijos pues llevarán 6 meses pues sin ir a la escuela y con una educación absolutamente precaria en ese mundo virtual que nos quieren vender como la panacea y que la verdad a mí no se me parece nada a una escuela. Es decir, los dos grupos extremos, los niños, los mayores, es decir, los dos grupos no productivos, o que se les niega el valor este de la productividad, al menos en términos, digamos, más claramente económicos, han sido los dos grupos que en no han pasado peor, ¿no? En el caso de los mayores, pues estamos viendo que incluso las medidas de restricción de la movilidad y de desconfinamiento se está planteando, pues si los mayores no tienen que sufrirlas durante más tiempo que los jóvenes, ¿no? Por su bien, porque todo es por su bien, lógicamente, todo es absolutamente bien intencionado, pero claro, hacemos todo para los mayores sin contar con los mayores, ¿no? Y quizá, pues a lo mejor les ponemos menos en riesgo, no lo sé, en riesgo de la pandemia, porque lo que hacemos es incrementar otros riesgos, por ejemplo, qué sé yo, la soledad, ¿no? Los
ellos son el grupo más afectado por el aislamiento social y la soledad. Sí. Si proponemos que sigan más tiempo confinados, ¿hasta qué punto esto va a ser positivo para ellos, ¿no? ¿Qué opinan los propios mayores, ¿no? ¿Se ven a sí mismos como un grupo de riesgo, como contagiadores, como decías tú antes? O sea, yo creo que hace falta no tomar las decisiones por ellos, sino hacerles partícipes de las decisiones que se toman en su nombre, ¿no? Uh-huh. Se les trata un poco, como decíamos, como a los niños, ¿no? Todo para ellos, pero sin ellos, ¿no? Esta, digamos, política censitaria, ¿no? Sí, sí, y que de alguna forma niega la condición histórica de las personas mayores, pero se escuchaba lo de la soledad y, no sé, mi mamá tiene 83, cumplió ahora en mayo, y es capaz la persona que más nos anima, porque si ya hemos pasado crisis peores que esta, vamos a salir adelante. O sea, hay un capital, digamos, histórico, en donde algunas personas se deprimirán mucho y otras en realidad pasan a ser como una especie de reservorio de ánimo, ¿no? Familiar. Mira, justo lo que decías de la educación, una señora Carmen Hurtado dice, desde el Ministerio de Educación, bueno, acá en Córdoba, dice, comenzarán las clases prontamente, ¿no? A partir de unas semanas, 6 semanas, algo así, tampoco está tan claro. Dice, pero las personas mayores de 60 años no podríamos ir a buscar a nuestros nietos a la escuela, ¿no? Bueno, ese es el tema, o sea, es como la paradoja, ¿no? Que el cuidado pase a ser solo el aislamiento, ¿no? Porque la verdad que hay una cosa que nos está diciendo es que en tanto no haya una vacuna, como tantas de las pandemias que fueron mortales en el mundo, van a seguir, digamos, con costos de vida, ¿no? Pueden ser de poblaciones enteras. Digo, porque esta generación lo sabe, por lo menos en Argentina fue la generación de la polio, ¿no? O sea, que perdieron, nada, movilidades, vidas, etcétera. Y en ese punto está claro que así como hay veces que se estigmatiza a los jóvenes de delincuentes, a los viejos se les estigmatiza en realidad acá de costos de la sanidad, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Hay muchos artículos que hay que ponerlo en términos económicos, se plantean que el último año de vida suele ser el año más caro en la vida del cuidado de salud de las personas, ¿no? Entonces también es muy crudo decirlo así, y es políticamente incorrecto, y difícilmente lo reconozcan, pero estas son investigaciones no clásicas, son súper clásicas, en que los cuidados paliativos son los más caros, y nadie dice que esto es también lo que se está evitando también, ¿no? Un costo del sistema, digo, que políticamente quizás sea incorrecto, pero es una realidad, ¿no? En un peso. Ahora que hablas de cuidados paliativos y de coste, yo creo que quizá la consecuencia más terrible de la pandemia desde mi punto de vista, desde un punto de vista, digamos, ético, es bueno, que hemos permitido, de manera bien intencionada, por buenas razones quizá, pues que muchas personas, en este caso muchas personas mayores, mueran de una manera, a mi modo de ver, indigna, absolutamente. Indigna totalmente. Que no se merecían en absoluto. Uno se puede morir, o sea, pero, no sé, una despedida, yo creo que todo el mundo merece ser despedido como un ser humano. Durante la pandemia, o sea, probablemente había que hacerlo así, no lo sé, pero me parece, bueno, pues un coste humanamente muy doloroso el hecho de que no pudieras despedirte de las personas que sentían. Yo no sé lo que pasaba en Argentina, pero aquí en España únicamente se permitía un familiar, solo uno, y de manera, bueno, con unas medidas de seguridad extremas, ¿eh? No sé, a mí eso me resultó especialmente doloroso, ¿no? El hecho de que personas que han luchado tanto, que han hecho tanto por los demás, que son una generación que ha sufrido también tanto, al menos aquí en España, ¿no? La generación pues, que sufrió la dictadura, ¿no? Y que muchos de ellos lucharon contra la dictadura a la hora de despedirse. No solamente se les despida antes de tiempo, antes de lo que les tocaría, muchos de ellos, sino se les despida de la manera que se les despidió.
Sí, Hemos de plantearnos el riesgo, o sea, dónde ponemos la frontera del riesgo. ¿Hasta qué punto querer vivir en un mundo absolutamente seguro y sin riesgos es posible o no? Supongo que es imposible. Y dónde ponemos la frontera de los riesgos que podemos asumir y los que hacen, y los que, digamos, las medidas de seguridad que hacen la vida que valga menos la pena ser vivida. sí, sí. Sí, no hay duda que, digo, que hay una ética generativa en que cuidarme, cuidar al otro es una parte de una enorme responsabilidad que tenemos para no hacer de una cosa tan trágica como una pandemia algo escandalosamente mortífero. Pero sí me pregunto en cuanto lo que se lamentan las personas mayores con las que yo trabajo, que hablan de sus mamás, ¿no? De cuánto el sistema inmunológico, sus maridos se decaen, se ven a través de un plástico, en donde efectivamente entramos en la vieja discusión de la gerontología clínica de qué es la calidad de vida, ¿no? O sea, en esta ambición de que nadie corra un riesgo y nadie muera, ¿no? Cosa que nadie lo desea, las condiciones excepcionales de abstinencia hasta de afecto, no sé si diría, ¿no? No de la expresión del afecto, sino de lo que puede percibir el otro, ¿no? Pensaba en tantas personas que tienen Alzheimer, que tienen esto, donde el registro es prácticamente corporal, es prácticamente visual, es el rostro, entonces, además de la confusión que genera la ausencia de esto, ¿no? Gladys Renzi, que bueno, es de una especialidad, dice: frente al concepto de vejeces, ¿puede seguir siendo la edad un criterio para la toma de decisiones en cualquier ámbito? Esa es la pregunta. Sí. Yo creo que una de las cosas que nos hace humanos es la capacidad de decidir, ¿no? Y de tener control mucho o poco sobre la propia vida. El valor de la autonomía, ¿no? Es ese. No tanto el de hacerlo por uno mismo, porque todos somos interdependientes, ¿no? Sino el, bueno, tener el poder o cierto poder de decisión sobre las cosas que te dañen, ¿no? Incluso personas pues, que tienen demencia, podemos reforzar o podemos valorar su capacidad de tomar decisiones en ámbitos quizá más modestos, quizá menos complejos, pero hasta el final uno ha de, bueno, poder seguir decidiendo allí donde todavía puede decidir. Me río Que porque no te quiten este poder de manera no justificada, ¿no? O que uno no se deje que se lo quiten, ¿no? Mirta Reaño dice: mis derechos quiero plantearlos yo, si ustedes me quieren acompañar serán bienvenidos. Y por otro lado, Marina, recién Marina de La Plata, ¿no? Decía que esto también de vincular las personas mayores a la pulsión de muerte, o sea, solo hay que esperar morir versus lo vital que es pensarse como alguien que va a vivir un tiempo. Dice: acá en La Plata, en las investigaciones que tenemos, la gente está más preocupada porque se enfermen sus hijos y sus nietos que por ellos mismos. No sé si me explico. Esto como es lo que te digo, que es una especie de renunciamiento, pero que creo que también está hecho sobre el propio, no sé si llamarle prejuicio, o mito, o temor que la misma persona mayor tiene frente a la muerte. No sé si me explico, porque es como esta, siempre yo por ahí en las novelas o el cine te plantean situaciones que son muy locas. Para las personas que ven esto seguro lo han visto, La decisión de Sofía, esa película viejísima con Meryl Streep, donde uno entra en la cosa más espantosa que cualquier padre o madre no quisiera hacer jamás, pero que finalmente lo va a hacer, ¿no? Que es ponernos en la encrucijada de ética entre decidir a dos afectos a cuál renunciar. Esto es quizás lo que en términos filosóficos y humanitarios pone más difícil la discusión, ¿no? Porque es una pregunta de merda, dicho en italiano no es de mierda, que es terrible frente a quien lo padece y quien tiene que tomar una decisión en términos políticos, ¿no? Dicen, el movimiento Bueno, de en el adultos... fondo, Sí, te escucho. en el fondo yo creo que esta situación pues, ha puesto quizá más en evidencia algo que los profesionales viven día a día, ¿no? Que es bueno, Toma la decisión. dificultad la dificultad que se tiene cuando uno ha de decidir entre valores éticos que en sí mismo son
son valiosos, pero que a veces son contradictorios, ¿no? Absolutamente. Por una parte tenemos la no maleficencia, el no hacer daño, el no exponer a las personas a un riesgo innecesario, pero a veces esto entra en contradicción con otros valores éticos que son también muy importantes, ¿no? Como la autonomía, ¿no? Hasta qué punto, si una persona quiere, no le debemos permitir asumir ciertos riesgos, ¿no? O con el valor de la beneficencia, ¿no? Hasta qué punto, pues, ciertos comportamientos que implican riesgo no ofrecen un bien mayor para la persona no pueden traer un bien mayor para la persona que lo lleva a cabo, ¿no? Las cuestiones son muy complejas. Yo sé que los sanitarios, que los médicos, que los políticos, pues en su gran mayoría intentan de alguna manera pues buscar el bien común, ¿eh? Pero estas visiones estereotipadas de los mayores, estas visiones dependientes de los mayores, ¿eh? Esta visión de los mayores como una clase pasiva, pues yo creo que no son un buen sustento para tomar buenas decisiones respecto al bien común. Sí, Nafa Yoga... Quizá tener una visión más compleja de la vejez, esto que decías tú, las vejeces y no la vejez, quizá sea, digamos, poner un buen cimiento para después fundamentar de manera mucho más justa las decisiones que afectan a la vida de todos. Sí, bueno, en dirección a esto, vamos a ir cerrando, porque Feliciano está pasado rosca. Ah. No, pues te ve muy bien, digo, para estar trasnochado. Bueno, el agradecimiento de muchas personas, a vos especialmente Feliciano, Griselda Pardabel, dice que lúcida convocatoria, llena de generosidad y generatividad, dice abrazo sin fronteras al doctor Feliciano. Y si hay algo que me parece importante es esto, ¿no? El lugar que tiene la psicología no es un lugar de urgencia ni primario frente a todo esto, porque eso hay que reconocerlo. Por ahí la gente despotrica, dice cómo las actividades primarias, sí, efectivamente, si uno tiene que jerarquizar, primero nos guste o no, este es el orden biológico de la urgencia, pero sí es como volvemos al inicio, a no renunciar a las posibilidades de que frente a situaciones que son muy duras tengamos herramientas para aprender también, ¿no? Porque efectivamente lo peor es una política pública sin sustento, sin fundamento, una intervención profesional sin reflexión, y lo otro, esto, ¿no? Que abonar a todo el sentido común, esto que sigue igualando la vejez con la muerte con la pandemia con el olvido, el abandono, que son todos significados muy pesados de sobrellevar, y muy costosos, ¿no? En términos de la vida de quienes sobreviven también, ¿no? Es decir, sacarse semejante mochila para inclusive vivirlo sin culpa, ¿no? Esto, como siempre, el sobreviviente siente que algo hizo mal en relación a los otros que perdió. Entonces me parece que es importante ir reflexionando sobre el sentido de todas esas cosas que se dicen. Y bueno, o sea, yo creo que hay que valorar la rebelión, ¿no? Sí. El hecho de rebelarse, ¿no? De protestar, ¿no? Aunque en el caso de los mayores, si protestan, encima les llaman cascarrabias. Viejo jodido. Pero yo reivindico el valor de la protesta en la solidaridad. Y la protesta no para tener más que los demás, sino para que todos tengan aquello que un mínimo, ¿no? que valga la pena, ¿no? Dejemos de tratar a los mayores con esta condescendencia y paternalismo, que por cierto, por cerrar con el estudio, también vemos en el estudio que te comentaba, ¿no? Las expresiones que se siguen repitiendo, cosas que yo ya creía que habían pasado ya a la historia, como llamar a los mayores los abuelos. ¿Por qué los abuelos? O los abuelitos, incluso. Hay algunos titulares que utilizan la palabra abuelito, con ese tono afectivo que no viene a cuento, ¿no? Como si fueran niños. O la expresión repulsiva, en mi opinión, de nuestros mayores.
Ya lo sé que quien la utiliza no quiere hacer ningún daño, ya lo sé que todo es bien intencionado. Pero, ¿cuál es el trasfondo de llamar, de referirse a las personas mayores, a los adultos mayores, a los viejos, si quieres, como nuestros mayores? En el fondo, ¿qué es lo que representa esa imagen de los mayores? ¿En qué posición les ponemos respecto a nosotros? En mi opinión, claramente una posición de inferioridad que no merecen. Bueno, Feliciano, yo con las palabras de Nafa Yoga que dice felicitaciones, doctor Feliciano. Mira qué lindo que te dicen doctor Feliciano. Ah, ¿eh? En vez de doctor. Está lindo. Por sus valores, su código y ética profesional. Y bueno, y yo como Feliciano es el último compañero y hermano que despido en el día de hoy, ¿no? Porque la verdad que a mí más que, no sé si más, pero el inicio es la academia, pero la continuidad es el compromiso con el trabajo. Es agradecerle al Felipe, está siempre dispuesto. Y la verdad que hay veces que no sé si se degrada, pero no se valora la importancia que tiene la palabra para ayudar a pensar, ¿no? Ayudar a pensar y ayudar a comprender cosas que hay veces que son difíciles por los dos lados, ¿no? Por la complejidad que implica el problema y por la confusión o la angustia que trae el problema, ¿no? Entonces, yo te agradezco a vos, a Verónica, a Ricardo y Solina, porque eh, es muy poco común, ¿no? Y hay que valorarlo mucho cuando se generan esos gestos de comunidad, ¿no? Que reconozcamos que muchas veces las academias hacen mucho más énfasis en el narcisismo de los catedráticos, no es tu caso. eh, pero a mí solo me quedan palabras para agradecer que se hacen con un llamado, dice, che, ¿te parece que hablemos de tal cosa? Y día a día corroboró lo importante que es para la gente que está del otro lado con menos recursos. Y cuando digo menos recursos no lo digo de manera paternalista, sino con que alguna vez se pueden conectar a internet, que alguna vez tiene una charla, que alguna vez puede acceder a un libro. Entonces, estos gestos para mí son gestos fraternos, que así como el virus que no respeta fronteras, virus de merda, por suerte la solidaridad y la generosidad también se impone, ¿no? Así que bueno, te agradece tanta gente, ¿eh? Gracias por tu charla tan valiosa, eso te lo tengo que leer, hermosa charla, ¿eh? Mucha gente con muchísimos comentarios, ¿eh? Brillante intercambio con ideas fundamentales, muchas gracias. Está en el centro de la esencia de la vida, ¿eh? Muchos viejos van a protestar a la caja de jubilaciones cuando nos avasallan las jubilaciones. Acá ha habido toda una cuestión sobre los derechos, porque además es como para otra charla, pero son tan originales las políticas económicas que siempre tiran mano sobre la caja segura, que es la caja de los pensionados, de los jubilados, ¿no? Es como el equilibrio fiscal clásico, pero no solamente acá, lamentablemente en muchos lugares del mundo. Así que bueno, Feli, Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es un placer estar contigo. Y yo suscribo tus palabras, valga la redundancia, sobre la importancia de la palabra. Ya sabes, aquella obra literaria tan importante en nuestra cultura que empieza con, o que contiene las frases, en el principio era el verbo. sí, sí. Pues en eso estamos todavía, en el verbo. Sí, sí, sí. Que hace a la salud y hace a la vida. ¿Eh? Yo creo que el verbo nos hace personas, ¿eh? Sí, sí. Porque Bueno, nos permite pensar. bueno, hermano del alma, te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima, que esperemos que sea muy pronto, ¿eh? Y Sí. un saludo afectuosísimo a mis amigos argentinos, ¿eh? Es un país que está dentro de mis afectos, como sabes, ¿eh? Muy en el centro de ellos. Gracias, Felipe. Yo corto el vivo y te saludo después. Un abrazo. Luego, Y gracias a todas las personas que están ahí. Dice, bueno, son muchos los agradecimientos. Nos vemos. hasta luego. Hasta luego.